oración así como estamos. ¿Me acompaña a orar? Padre, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias en esta hora, Señor, por la grande bendición que nos da, Señor, de estar en este momento dispuestos, Señor, para alimentar nuestra alma, Señor. Ser llenos de su Espíritu Santo y también del conocimiento de su palabra. Le pido por mi hermano, Señor, y mi hermana, que estamos en este momento, Señor, con la disposición de poder en este momento, Señor, alimentarnos de su palabra. En el nombre de Jesús le pido que usted unja, Señor, nuestros oídos, Señor, Padre Santo, nuestra mente y nuestro corazón, Padre Santo, para que podamos en este día, Señor, alimentarnos y conocer más de usted en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Mire, el tema de hoy, hermano, que vamos a compartir, dice, siento que Dios no me escucha. Siento que Dios no me escucha. ¿Sabe que la verdad que hay momentos en la vida donde Dios no nos va a querer escuchar? Sinceramente se lo digo. Esta palabra me la dijo una persona que yo conozco, ¿verdad? Y que respeto mucho, pero se alejó de Cristo, se alejó del Evangelio, se alejó de las cosas de Dios. Y me llamó y me dijo, pastor, quiero hablar con usted. Y le dije, sí, pues vamos a hablar. Él está en Tri-Cities, allá en Pasco, y dije, vamos platicando, ¿verdad? Lo oí muy preocupado, ¿verdad? Y ya estando ahí platicando con él, una de las cosas que él me dijo fue esta palabra: siento que Dios no me escucha. Entonces yo le pregunté a él, ¿verdad? Si se estaba congregando en alguna iglesia, si ya había hablado algunas cosas de las que me platicó a mí con su pastor, ¿verdad? Que le estaba yendo muy duro, muy mal, ¿verdad? Al grado de que está en riesgo de que le quiten su green card, ¿verdad? Al riesgo de todas esas cosas. Por cosas que él hizo, que estuvo muy mal lo que hizo, ¿verdad? Eso sí no se lo voy a comentar, pero él me dijo, es que yo ya tengo tiempo que dejé de ir a la iglesia y vinieron los problemas y yo me dejé de las cosas del Señor. Me estaba diciendo él con lágrimas, ¿verdad? Una persona que quería un consejo, y uno de los consejos que yo le dije, pues primero tienes que regresar a los caminos del Señor, si quieres, ¿verdad?, que las cosas vayan bien. Y si quieres que Dios te empiece a escuchar. Porque él, hermano, en esta palabra que grabé aquí, de acuerdo a esa plática, hermano, fue esta una que me vine yo pensando mucho en la manera que él me dijo, ¿verdad? Una manera muy dolorosa, una manera muy triste, una manera, ¿verdad?, sinceramente muy agotadora en su vida. Y me dijo, es que, pastor, siento que ya Dios no me escucha, porque le he pedido, y he buscado, y no me escucha. Y entonces me puse a orar, hermano, y dije, voy a hacer algo con estas mismas palabras. Siento que Dios no me escucha. Muchas veces, hermano, a los que ya conocemos de la palabra de Dios, muchas veces nosotros somos los culpables de que Dios no nos escucha. Ciertamente dice la Biblia que Dios escucha a todos. Escuchen bien, ciertamente Dios escucha a todos. Dios quiere escuchar a todos. Pero llega un momento, escuche eso, que como así nosotros cansamos a nuestro Padre, ¿verdad? Vamos a decir, un padre en la carne. Yo me acuerdo, hermanos, se lo voy a repetir, ¿verdad? Por una vez que mi padre me dijo, ¿verdad?, vete a tu cuarto, no te quiero ver. Y al decirme no te quiero ver, entendí, no te quiero ni escuchar. Y es que yo ciertamente pues hice algo mal, ¿verdad? Me merecía que mi papá me regañara ese día. Me merecía, ¿verdad? No que me golpeara, porque ya era un jovencito, ya tenía 15 años, ¿verdad? Y mi papá había hecho un esfuerzo muy grande para comprar unos libros que yo ocupaba para la escuela. Y en México los libros no son baratos. Un libro que costó carísimo, creo que, no quiero exagerar, pero ese libro, ¿verdad?, era un libro que costaba casi lo que una persona gana en una semana de trabajo, ganando un poquito arriba del mínimo. Era un libro muy caro. Y me acuerdo que yo le dije, mi papá me pidió este libro, y sin este libro pues no puedo estudiar, no puedo seguir estudiando. Mi papá hizo el esfuerzo de trabajar, ¿verdad?, me imagino más de lo que se debía, para tener dinero para la casa, dinero para el libro y algunas cosas más. Y resulta, hermano, que yo pues no me presentaba a esas clases con el libro.
y no iba a las clases. Me decimos en México, me la pinteaba. No iba a la clase, me escondía de esa clase. Y entonces mis papás le hablaron a la dirección, ¿verdad? Le hablaron, le dijeron, es que usted no ha venido a esas clases. Y pues no sabemos por qué. Pensamos que no tiene el libro. Dijo, papá, ¿cómo que no tiene libro? Pues si es lo primero que yo me propuse comprar el libro, ¿verdad? Para que mi hijo estudiara, porque mi papá siempre quiso que yo fuera un hombre de bien. Y gracias a Dios soy un hombre de bien, pero él quería todavía que sea más bien todavía. Y hermanos, mi papá estaba enojado cuando llegué a la casa, molesto, colorado de coraje, yo creo. Y me dijo, ¿por qué no has ido a la escuela? Y ya, los demás ya se lo imaginarán. Dije, no, pues no he ido, la verdad que no me llamó mucho la atención esa clase. Pues se enojó bastante de todo lo que platicó conmigo y platicamos, que me dijo, súbete a tu cuarto y no te quiero ver. Y para mí fue algo doloroso, fue algo que me dolió en lo más profundo de mi corazón, porque no lo miré como un rechazo de mi padre, lo miré como un regaño de mi padre. Yo creo que me hubiera gustado que en lugar de verme regañado, hubiera sacado la vara, ¿verdad? El fajo. Me hubiera gustado que mejor me hubiera dado unos 2 cintarazos, ¿verdad? Que sí me lo merecía. ¿O no me lo merecía, hermanos? ¿Usted qué dice, hermano? ¿Verdad? Después de pedir el libro, comprar el libro y luego no voy a la clase. Imagínense. Mi papá me dijo, vete, no te quiero ver, a tu cuarto, ¿verdad? Y nomás bajas a cenar y a lo que se ofrezca y que me van. No me dijo, ¿verdad? No quiero hablar contigo, no te quiero ir, nomás me dijo, no te quiero ver. Pues cuando no te quiero ver, no me voy a ir tampoco, hermano. Y hermano, por unos días mi papá estuvo muy serio conmigo y yo trataba de acercarme a mi papá y decirle, papá, porque esa es la palabra que yo le decía, papá, ¿cómo está? Y mi papá bien serio, nomás me saludaba así, nomás como por respeto a que soy su hijo también, y yo lo saludaba por respeto a que es mi padre, pero de ahí no pasaba, papá, y esto, y papá, y la parte que tenía que pedirle a mi papá para el camión, porque tenía que ir a la escuela en camión, y mi papá ocupo para el camión, y nomás me dejaba el dinero en la mesa, y eso se sentía muy feo. Y a veces yo me vine pensando en esas palabras de mi amigo, ¿verdad? Un hermano en Cristo, que ahora yo pienso que ya está yendo a la iglesia, pero me dijo estos días pasados, siento que Dios no me escucha. Y entonces yo me vine con ese pensando, hermano, ¿será que a veces nosotros tenemos la culpa de que Dios no nos escuche? Y la verdad es que sí. La verdad es que a veces pasa lo mismo que con un padre. Llega el momento en que nosotros somos sus hijos. ¿Cuántos somos hijos de Dios, hermano? ¿Verdad que todos somos hijos de Dios? Pero llega el momento que nosotros desobedecemos tanto a nuestro padre. Llega el momento que desobedecemos tanto a nuestro padre. Miremoslo de este lado, ¿verdad? Sabemos que nuestro padre es Dios, pero llega el momento que desobedecemos tanto a él, que entonces cuando tú le hablas, él no te quiere escuchar. Cuando tú le hablas, él no quiere oír nada de ti. Y no es porque él es malo. A ver, la Biblia dice que Dios es grande en misericordia. Pero aún en su misericordia, aunque de momento no te quiere oír, ¿verdad? No te destruye, no te cuida, te protege, porque somos sus hijos. Somos sus hijos de él y él nos cuida bastante. Así que, hermano, yo quiero que usted se meta en el sentir de una persona, ¿verdad? Si no es que puede usted de alguna manera tomarlo de una manera propia y pensar qué dolor tan grande hay en una persona que de momento, hermano, no lo quiere oír Dios. Yo creo que no hay una cosa más que nos pueda desesperar. No sé si usted lo puede imaginar, hermano, que no habrá otra cosa más que nos pueda desesperar que el saber que más le pedimos a Dios, más hablamos con Dios y parece, ¿verdad? O nos damos cuenta como que Dios no nos escucha. Y entonces la culpa probablemente no es de Dios. A veces por nuestra misma conducta, voy a decirlo de esta manera, nuestra misma conducta, nuestro comportamiento, nuestras actitudes, a veces nosotros, ¿verdad? Pues cansamos a Dios, ¿verdad? Lo fastidiamos. Acuérdense que hay una parte en la Biblia donde dice el Señor, estoy hastiado de tus ofrendas. No es que Dios no quería la ofrenda. Lo que pasa es que detrás de la ofrenda, ¿verdad? Había un comportamiento, ¿verdad? Pues, ¿qué le puedo decir? Malo, como hombres.
¿verdad? Un comportamiento. No es que Dios no quiere que le ofrendemos, no. Él quiere que le demos toda la ofrenda, toda la reverencia, todo el honor, que ofrendes tu vida. Pero detrás de eso, hermano, dice la Biblia que primero debemos de ponernos a cuentas con el Señor. ¿Para qué? Para que nuestra ofrenda sea aceptada delante de Dios. Si no, ¿verdad? Simplemente trajiste algo que aportó para la obra de Dios. Pero, ¿qué prefieres? ¿Que sea algo que aporta para la obra de Dios en este lugar? ¿O que sea realmente algo que Dios lo recibe como una ofrenda para Él? Y dice la Biblia que Él lo recibe con olor grato delante de Él. Ahora, yo quiero que usted mire, hermano, que dice la Biblia. La Biblia dice en Juan capítulo 9, versículo 31, dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Ahora, podría pensar, entonces Dios no va a oír a los que andan en el mundo, pues andan metidos en el pecado. No, a esos probablemente sí los oigan, porque ellos no conocen de Cristo. Aquí el Señor se refiere a los que ya conocen de su palabra, a los que ya conocemos a Dios, pero todavía pecamos delante de Él. O sea, todavía, hermano, hacemos cosas que queremos tener un comportamiento de acuerdo a nuestro pensamiento, de acuerdo a nuestro criterio. Y a veces, por tener un comportamiento delante de Dios, de acuerdo a nuestro pensamiento, a nuestra opinión personal, a nuestro criterio personal, muchas veces vamos a errar, muchas veces nos vamos a equivocar y muchas veces vamos a pecar delante del Señor. Y entonces Dios dice que si tú no temes a Dios, entonces Dios no te va a escuchar. Sabemos que Dios, hermano, no oye a los pecadores, ¿verdad? Ahora usted dirá, pastor, pero pues todos somos pecadores. Sí, una cosa es que vivimos en este mundo y estamos en condición de pecar porque estamos en la carne. Pero una cosa es que si tú ya sabes que algo tienes que hacer y no lo haces, dice la Biblia, le será contado por pecado. O sea, si tú ya sabes que tienes que hacer algo, ¿verdad? Y no lo haces, dice la Biblia que eso te es contado por pecado. Y entonces, delante de Dios, si tú no arreglas eso, te estás pecando delante de Dios. ¿Verdad? Unos pecarán de alguna manera, otros pecarán de alguna otra manera, pero lo importante, hermano, en esta tarde es llevarnos a la reflexión, hermano, a que nosotros tengamos una vida en santidad delante de Dios. ¿Para qué? Para que nuestras oraciones, dice la Biblia, no tengan estorbo. ¿Lo ha leído la Biblia? ¿Qué le dice al hombre para que su oración no tenga estorbo? Dice que debe de amar a su esposa, cuidar a su esposa, ¿verdad? Proteger a su esposa, valorar a su esposa, ¿verdad? Dar su vida por su esposa, ¿verdad? ¿Para qué? Para que sus oraciones no tengan estorbo. ¿Se da cuenta, hermano? Que entonces, varón, un ejemplo, aquí está hablando a la mujer, pero también está hablando también al hombre, ¿verdad? Perdón, está hablando al hombre, pero también está hablando a la mujer. Dios dice que el hombre debe de amar a su esposa, cuidar a su esposa. ¿Para qué? Para que quite ese pecado. ¿Para qué? Para que su oración no tenga un estorbo. Para que sus oraciones, hermano, cuando usted ora, como el padre del hombre de la casa, como el pilar de la casa, como el sacerdote de su casa, como el pastor de su casa, sus oraciones no tengan estorbo. También, hermano, debe de saber que nosotros cada día, ¿verdad? Estamos propensos a pecar, ¿verdad? Y por esta condición, hermano, muchas veces nosotros, hermano, alcanzamos, ¿verdad? O logramos, ¿verdad? Que Dios no nos escuche. Le repito el texto, dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme, alguien obedece a Dios. La palabra temer ahí no es de temer de miedo, sino obedecer. Si alguien obedece a Dios y hace su voluntad. Le pregunto a usted, hermano, ¿verdad? No levante la mano, pero le quiero preguntar, ¿considera usted que está haciendo toda la voluntad de Dios? ¿O nomás hace su santa voluntad? ¿Cuántos hacen su santa voluntad? O sea, yo voy a hacer lo que a mí me convenga y lo que a mí me parezca. Yo voy a hacer mi voluntad. Pero esto de aquí en la Biblia a mí no me gusta, ¿verdad?
aunque sea voluntad de Dios, yo creo que ya los tiempos cambiaron. Yo pienso que ya estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Yo creo que ya eso fue hace más de 300 años que el Señor lo dijo, pero ahora ya todo ha cambiado, la civilización ha entrado, ¿verdad? Ya estamos en un tiempo más moderno. No, hermano, sabemos que Dios no oye a los pecadores y muchas veces, hermano, si tú estás pecando delante de Dios, hermano, es mejor que tú, ¿verdad? O yo, cualquiera de nosotros, nos pongamos bien delante del Señor. ¿Para qué? Para que empecemos a obedecer a Dios, seamos temerosos de Dios. ¿Para qué? Para que Dios haga su voluntad, porque dice la Biblia que al que le teme a Dios, a ese sí lo escucha Dios. Pero si alguno se arrepiente, si alguno teme a Dios, hermano, y hace la voluntad de Dios, entonces a este sí lo oye. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso, hermano? Amén. Yo quisiera que todo el tiempo Dios me escuchara y nunca me dejara de escuchar. Pero también, hermano, acuérdense que aquí el Señor agarra parejo, ¿verdad? Agarra parejo, ¿verdad? Y de momento el Señor quiere que todos seamos obedientes, temerosos de Dios, a su palabra, a sus mandamientos. Tú y yo tenemos que cumplir todos los mandamientos, aunque nos cueste trabajo. Porque a todos nos cuesta trabajo, esto no es algo fácil, ¿verdad? Por eso los apóstoles le dijeron, Señor, ¿cuán dura es tu palabra? ¿Quién podrá cumplirla? ¿Quién podrá obedecerla? Señor, ¿cuán dura es tu palabra? Y no dura de dureza, sino dura de ponerla en práctica. A eso se refiere. No es dura de qué tan duro nos estás hablando, o qué tan duro nos dices, sino qué tan duro es a obedecer la palabra de Dios. O no nos cuesta un poquito, hermano, ¿verdad? Que nos cuesta más que un poquito, muchito a veces nos cuesta, ¿verdad? Mayormente nos cuesta cuando hay que, hermano, llegar al libro de Zacarías, ¿verdad? Y no te gusta ofrendar, no te gusta diezmar, no te gusta aportar para las misiones, hermano, no te gusta hacer ciertas cosas, hermano. Tenemos que aprender, hermano, ¿verdad? No nada más en área financiera, no, pero es un área donde el diablo más nos hace que desobedezcamos a Dios, ¿verdad? En muchas áreas quizás no desobedecemos a Dios, pero que no nos hablen de dinero, porque lo que pasa es que el pastor nomás lo que quiere es puro dinero. No, yo no quiero dinero. Yo no quiero su dinero tampoco. Pero la obra de Dios sí quiere su dinero. Dios quiere su obediencia. No que obedezca al pastor, aunque la Biblia dice que debe de obedecer a su pastor, pero me refiero a que debemos de obedecer, hermano, a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Debemos de ser temerosos de Dios. Debemos, si hay algo que aquí Dios está haciendo en esta iglesia, yo voy a hablar por esta iglesia, como lo he dicho siempre, yo no voy a hablar por la iglesia del vecino, ¿verdad? Del pueblo, sino voy a hablar de nuestra congregación, que hemos tratado, hermano, de apegarnos a ser lo más obedientes a Dios, ¿verdad? Aunque nos esté costando un poquitito más, ¿no? Pero hermano, yo creo que si obedecemos a Dios, hermano, Dios sí nos va a oír, hermano. Dios sí nos va a escuchar. Amén. Y qué bonito, hermano, es que usted ora y a los días, o a la hora, o al momento, Dios lo escuchó. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? Amén. Que apenas usted oró, ¿verdad? Y al ratito, ¿verdad? O en cuestión de horas o X tiempo, hermano, mira que la respuesta ya está allí. Hermano, ¿por qué? Porque eso es algo que nosotros queremos tenerlo, pero hay una cláusula, hay una condición, hermano, que si alguien obedece a Dios y hace la voluntad de Dios, a Dios lo va a escuchar. Entonces, hermano, no es culpa de que Dios no quiere, es culpa de a veces de nosotros que cerramos la ventana de los cielos, cerramos, hermano, que Dios derrame de sus bendiciones sobre la familia. Hermano, muchas veces es culpa del varón de la casa, que Dios no bendiga porque la hermana está bien metida y los hijos bien metidos, pero a veces el hombre, hermano, como el pilar de la casa, no se mueve, no hace nada, no se arrepiente, hermano, y tiene un comportamiento duro, ¿verdad? O cualquiera de la familia, o a una mujer dentro de la casa, hermano, pero es tiempo de reflexionar, hermano, de llevar un camino hacia la santidad, de llevar un camino hacia buscar lo mejor, hermano. ¿Para qué? Para que Dios nos escuche. Mire, en el contexto bíblico, la palabra pecador o un transgresor se refiere a cualquier persona que ha roto la ley de Dios, es decir, que ha cometido una acción, ¿verdad? O pensamiento que se opone a la voluntad divina. El pecado en la Biblia tiene esta definición,
El pecado se define como una transgresión, ¿verdad?, a la ley de Dios y a la rebelión en contra de Dios. Pastor, yo nunca me he rebelado ante Dios. Pues quizás a veces sí, con algún comportamiento, con alguna actitud, probablemente nos estamos rebelando ante Dios, ante la ley de Dios, ante los mandamientos de Dios. Yo le digo una cosa, no todos, ¿verdad?, cumplimos, yo me incluyo también, los mandamientos de Dios al pie de la letra. Estamos luchando, estamos en la lucha, hermano, ¿verdad? Yo pecaría decirle, no, ustedes no, yo sí, no, yo también estoy, al igual que ustedes, luchando, pues, hermano, ¿para qué? Para no quebrantar la ley, los mandamientos de Dios, ¿verdad? Y solamente obedecer los que me gustan y los que me convienen, y obedecerlos a mi criterio, a mi parecer. Es que las cosas de Dios, hermanos, se obedecen no a como yo quiero, a como yo pienso. Las cosas de Dios se obedecen como está escrito, ¿verdad? Escrito está, a tu Dios servirás. Escrito está, a Él solamente servirás, a Él solamente adorarás. Y nuestra vida, hermano, nuestra vida es una vida de adoración a Dios. No nada más adoración es cantar un canto de adoración. Adoración a Dios es todo lo que tú y yo hacemos durante el día. Todo lo que hacemos durante el día, eso es adoración a Dios. Por eso dice la Biblia que debemos de adorar a Dios con nuestras acciones, nuestros comportamientos, nuestra conducta, para que, hermano, la gente alabe a Dios, glorifique a Dios por tu comportamiento, por cómo tú eres, hermano, que la gente glorifique a Dios y no que vitupere el nombre de Cristo y diga, mira, y dice que es hermano, y mira, dice que va a la iglesia, y mira, dice que es esto y dice que el otro, hermano. Sin embargo, cuando tú y yo, hermano, adoramos a Dios, bendecimos el nombre de Dios, hermano, y no quebrantamos el mandamiento de Dios, Dios nos va a escuchar. Dios nos va a garantizar que nos va a escuchar. Es decir, que tú, hermano, dice la Biblia, todavía no tendrás que abrir tu boca para decir de qué tienes la necesidad, como dice su palabra, cuando ya el Señor lo sabe. Hermano, dice la Biblia que aún todavía no abres tu boca para decir de qué tienes necesidad y ya Dios lo conoce todo, hermano. Por eso, hermano, Dios quiere que tú y yo en este día reflexionemos un poquitito, hermano, que Dios no va a escuchar, hermano, a un hermano tibio. Dios no va a escuchar a un hermano tibio. Dios va a escuchar a un hombre que realmente le busca con sinceridad a Dios. Dios no va a escuchar a un hermano que anda entre sí y entre no. Porque dice la Biblia que a los tibios el Señor los vomitará. Dios no consiente al tibio. Dios no quiere nada con el tibio. O eres frío o eres caliente. Hermano, para que Dios te escuche tienes que estar bien definido. O eres de Dios o no eres del lado de con Dios, hermano. ¿Por qué? Porque así dice la palabra de Dios que debemos, hermano, estar bien definidos tú y yo. Tú y yo debemos estar bien definidos. ¿Para qué? Para que cuando nosotros, hermano, hablemos para con Dios, oremos para con Dios, el Señor nos escuche. Por eso en una ocasión el Señor se enojó y les dijo, cuando ayunen, no escucharé su clamor. Oiga, eso está difícil, ¿eh? Hay quienes quieren comprar a Dios con un ayuno. Ay, es que está acostumbrado que antes se agarraba ya chicotazos. Por mi culpa, y por mi culpa, y por mi culpa. ¿Se acuerda cuando los mirábamos antes? Que iban caminando, hermano, chas, y chas, y chas, hermano, y que el Señor viene y le corre sangre. A veces sí se compadece de mí, ¿no? Y ahí va que se le pegaban las rodillas de toda la peregrinación, hermano, y llegaba con los dedos reventados hasta sin zapatos porque se le reventaban los dedos, hermano, y haciendo cosas que a Dios no le agradan. Pero hay otros que ahora llegan al Evangelio y ya no se dan de chicotazos, ni se van de rodillas, ni andan reventados de los pies, de las plantas de los pies, pero quieren, hermano, doblarle la mano así a Dios con un ayuno. Mírame, Señor, cómo estoy sufriendo, no he comido nada, Señor. Y Dios dice, es que no es tanto el ayuno, Dios quiere que ayunemos, pero al ayuno no vamos a chantajear con un ayuno. A Dios lo que quiere es que lo obedezcamos.
Y entonces él le dice al pueblo, le dice, cuando ayunen no escucharé su clamor, cuando ofrezcan holocausto y ofrenda del cereal, y no los aceptaré. Qué difícil, hermano, que Dios no quiera ni saber así de nosotros, o del hombre que se porte mal. No aceptaré su ofrenda de cereal, no lo aceptaré. Nos dice que la oración del hombre sin ley es abominación. Una y otra vez lo leemos en la Biblia, hermano, donde dice, Dios no escucha las oraciones de los impíos. Hay gente, hermano, que aunque conoce la palabra de Dios, se porta impíamente. ¿Sabe, hermano, que no debe de hacer cosas? Voy a decir un ejemplo. Mire, ¿usted cree que Dios va a oír un chismoso? ¿Dios va a oír un chismoso? Diga conmigo, ¿lo va a oír o no? No lo va a oír. Porque si usted le lleva chismes a un hermano, una hermana, al compañero de trabajo, ¿verdad? Al vecino, al pariente, al familiar, hermano, y luego te quiere hablar con Dios, va a decir, no, a mí también me enseñan tus chismes, a mí no me digas nada. Porque su oración es de chisme. Señor, te pido por la vecina, Señor, que ya nos dimos cuenta, Señor, que ahí se mete otro hombre, que no es su marido. Ya el Señor sabe, hombre. No ocupa decirle. El Señor no quiere oír tus chismes tampoco. Dios escucha a un criticón, a uno que todo lo critica, que nada le parece. Hermano, critica del trabajo, critica en la calle, critica en la iglesia, critica todo, hasta el pastor lo critica, hermano, todo critica. Y entonces va a orar y el Señor dice, a mí no me vas a andar diciendo las cosas de tus críticas. Dios no escucha, hermano, las oraciones de los que se portan impíamente. ¿Qué es una persona impíamente? Una persona rebelde. Una persona impío es uno que se rebela en contra de Dios. Y hay hermanos que se rebelan, ¿verdad? En contra de Dios. Iba a decir que no vinieron, pero a lo mejor vienen el domingo y van a ver el video. Hay hermanos que se rebelan. No diga si conoce alguno o no, pero usted ha visto hermanos que se rebelan. Hermano, es que mire, la Biblia dice que debe de ser así. No, hermano, pero es que esto a mí no me gusta. No, es que no, yo pienso que no debe ser así. Hermano, pero es que mire, Dios nos pide que hagamos esto. No, pero es que... Y entonces, bueno. Yo una vez le tuve que exhortar a un hermano porque le había dado unos golpes a su hijo por desobediente. Y le dije, hermano, es que la Biblia dice que no provoques a ir a tus jóvenes, a tus hijos. No, pero es que no entienden, y solamente así, a golpes van a entender. No, hermano. Eso es portarse impíamente. Es que así me educaron mi abuelo, así educó a mi padre, y mi padre así me educó a mí. Ah, y tú también me vas a seguir. Eso es portarse impíamente. Cuando la Biblia dice que la vara corrige, hermano, se refiere a la palabra de Dios, que es la vara de la corrección. Corrige a tu hijo con vara, hermano. La palabra de Dios es la vara para nosotros, donde podemos corregir a nuestros hijos y no portarlos impíamente, hermano. Hay muchas maneras de decir, ¿verdad?, que hay personas que se comportan impíamente y todavía quieren que Dios lo escuche cuando vienen los problemas, vienen las aflicciones, vienen las consecuencias que se ocasionan por el mal comportamiento del hombre, ¿verdad?, o de la mujer, o de los hijos, o de la congregación, hermano. Por eso es importante, hermano, que tú escuches que aunque ayunes, yo no digo que no está bien que ayune, hermano, ayune, le va a servir. Pero nunca use el ayuno, ¿verdad?, como una manera de chantajear la voluntad de Dios. Vamos a ayunar, hermano, vamos a ayunar para esto y para el otro, y verá cómo Dios va a contestar. Sí, cómo no, Juan. Ah, es otro Juan, no. No. Si quieres que Dios nos escuche, ayuna. Pero que no te... Mira, cuando Jesús le dijo a los fariseos, les dijo, fariseos hipócritas, ¿se acuerdan? Porque, ¿verdad? Ustedes dicen que diezman de la menta, del comino, ¿verdad? Diezman de lo que ganan, ¿verdad? Y ofrendan, ¿verdad? Y les dice Jesús, sí, está bien, háganlo. No les dijo que no lo hicieran, ¿verdad que no?
Les dijo, sigan haciéndolo, pero no olviden lo demás. O sea, sigan haciendo lo que están haciendo. Es bueno que diezmen, es bueno que ayunen, es bueno que ofrenden, es bueno que se consagren, pero no dejen de hacer lo otro. Porque ellos pensaban que por su diezmo, ¿verdad?, iban a tener a Dios de su lado. No, si Dios no es un político, hermano. Para tener a Dios de nuestro lado, ay, es que para que vea el Señor que yo sí diezmo, me va a contestar por mis diezmos. No. Dios te va a oír y te va a contestar por tu obediencia a Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cambien la cara, hermano. Dios nos va a escuchar por eso. ¿Verdad? A veces pensamos que Dios tiene la culpa o Dios no nos quiere hacer caso o esto, lo otro. No, Dios siempre, hermano, nos quiere escuchar como un padre escucha a su hijo, hermano, pero dice la Biblia que Dios no escucha las oraciones. Eso dice la palabra de Dios. Dios no escucha las oraciones de los impíos, de los que se portan impíamente, hermano. Son aquellos que ya conocen de Dios. Son aquellos que me quiero enfocar en estas personas, ¿verdad? Dentro de la iglesia, porque sabemos que allá afuera hay gente que vive impíamente porque son impíos, ¿verdad? Son mundanos, no tienen a Cristo en su corazón y en muchas ocasiones ellos le han pedido a Dios con fe y Dios les ha contestado porque Dios responde a su nombre. Pero una cosa es que cuando ya vienes al camino de Dios y sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, te cuenta como pecado, mi hermano, y dice la Biblia que Dios no escucha a los pecadores. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. La intención, hermano, es de que tú y yo, porque yo me quiero involucrar en esto también, porque quiero corregir o que nos corrijamos delante de Dios, hermano, para que nuestras oraciones no tengan un estorbo. Un hermano que ofrenda y tiene problemas con su hermano, esa ofrenda no llega ante la presencia de Dios, es más, ni Dios la recibe. Porque dice la Biblia, debes de arreglar tus cuentas con tu hermano. Arregla tus cuentas con tu hermano. Qué bueno que aquí no tenemos ese problema, a que yo sepa. Porque a veces el último que sabe las cosas es el pastor, ¿verdad? Pero que yo sepa aquí hasta ahorita no tenemos a un hermano que esté peleado casi con otro, ¿no? Gracias a Dios que no lo tenemos, ¿verdad? Ni queremos tenerlo. Por eso Dios nos está diciendo la ley, el lineamiento de cómo debemos de vivir, hermano. Así que, hermano, Deuteronomio capítulo 1, 45 dice: entonces volvisteis y llorasteis delante del Señor, pero el Señor no escuchó vuestra voz ni os prestó oído. Híjole, eso está duro, hermano. Porque entonces, hermano, dice aquí que el pueblo buscó a Dios. Hermano, y no nomás lo buscó, no dice que hasta lloraron delante del Señor. Mira, tus lágrimas de cocodrilo, Dios no las va, ¿verdad?, a mirar como lágrimas sinceras. Dice Deuteronomio, dice: entonces volvisteis y llorasteis delante del Señor, pero el Señor no escuchó vuestra voz. Oiga, eso está duro, hermano. Que le digan: vete a tu cuarto, no te quiero ver. Y usted buscando de Dios, Señor, esto, y no tiene respuestas de Dios. Ahora, no es que no hay respuestas de Dios, Dios tiene respuestas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios tiene respuestas para nosotros, hermano, pero Dios quiere que tú y yo, hermano, tengamos obediencia a Dios para que Dios preste oído. Imagínense, hermano, cuando Dios presta oído. Cuando Dios presta un oído, hermanos, es que Dios está atento a lo que tú quieres en ese momento pedirle a Dios. El Santiago dice, hermano, que Dios presta oído a lo que pedimos, y cuando a veces se da cuenta Él que pedimos mal, porque pedimos para nuestro beneficio, para nuestros deleites, para nuestros gustos, hermano. Sin embargo, nosotros tenemos, hermano,